Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el que voy a seguir con la serie El Árbol de los Milagros. Te recomiendo que veas el vídeo introductorio donde explico cada uno de estos elementos que aparecen en cada una de las 10 esferas del árbol. Aquí hay una fusión de lo que es un curso de milagros y Cábala, o mejor dicho, el árbol de la vida. Es utilizar este diagrama para explicar la metafísica de un curso de milagros. Es una combinación que a mi modo de ver resulta muy interesante. Encuentro muchísimas conexiones. También hay conexiones con el Vedanta Advaita, con el budismo, incluso con el cristianismo gnóstico, el primer cristianismo gnóstico que era el más cercano a Jesús. Después ahí, pues ya, con una serie de concilios ya todo quedó modificado, pero el cristianismo primitivo también recogía algunos de las premisas que nos aporta la enseñanza de un curso de milagros. También decir que a quien le sorprenda esta conexión de un curso de milagros y Cábala, pues solo hay que recordar que Jesús, que es quien nos ha transmitido la enseñanza de un curso de milagros, como personaje histórico, era judío, se formó en lo que es la tradición judía, en las escrituras sagradas del judaísmo, y posteriormente fue un místico del judaísmo. No llegó a ser un cabalista, porque la cábala apareció después, pero sí entendemos que era, en alguna época de su vida, por lo menos, fue un místico del judaísmo. Después su mensaje ya fue otro. Bueno, entonces, una vez revisado el vídeo introductorio en el que aparece la explicación básica, elemental, de cada una de estas 10 esferas en el lenguaje de un curso de milagros, vamos a ver hoy la parte de los niveles. Hay dos niveles primordiales en la enseñanza de un curso de milagros, que es el nivel de la realidad y el nivel del sueño. Son dos niveles, dos grandes niveles. Entonces esta línea la sitúo justo en este punto, en la mitad de la esfera Dat. Aquí situamos al Espíritu Santo. Podríamos poner también el nombre de Jesús o conciencia crística, pero como el Espíritu Santo en la metafísica de un curso de milagros tiene la función de transmutar el miedo en amor, es a quien le entregamos nuestra confusión, nuestros conflictos, nuestra visión errónea. Digamos que es el maestro que nos ayuda a ir quitando velos de confusión de nuestra mente. Entonces el Espíritu Santo está dentro y fuera del sueño. Y es un elemento necesario para que podamos transmutar el miedo en amor. La creencia vinculada al sueño, al ego, al cuerpo, y deshacernos de esa mentalidad para progresivamente acercarnos a lo que es el mundo real. Entonces, esto lo vamos a ver ahora, yo creo que muy gráficamente, utilizando lo que es el árbol extendido, los 4 mundos de la Cábala, un diagrama que está repleto de contenido y aquí también nos va a ser muy útil para entender esta división de niveles: realidad y sueño. La realidad está únicamente en el primer mundo. En Cábala decimos mundo Atzilut, es el mundo del espíritu, es el mundo real, es el mundo del ser. Es la única realidad, es lo que somos de verdad, espíritu, consciencia eterna e ilimitada. Es lo que somos. Pero como estamos soñando, estamos en un sueño, eso ha quedado en el olvido. Tratamos de recordarlo, pero no podemos conformarnos solamente con la parte intelectual. Tenemos que experimentarlo. Solamente entendiéndolo, comprendiéndolo, asumiéndolo, aceptándolo, no es suficiente. Después hay que vivirlo.
Esto significa que los otros 3 árboles pequeñitos, que son los otros 3 mundos, el mundo del alma se corresponde con con Briah, el mundo psicoemocional, Yetzirah, y mundo físico, Asiah. Entonces, estos 3 mundos forman parte del sueño. No son verdad, no son reales. Están en la ilusión. Incluso el mundo del alma, lo cual puede chocar un poco. Pero sigue siendo ilusión, porque hay fragmentación. Entonces, si hay conciencia dual, no estamos en el mundo del espíritu. Estamos en uno de los 3 mundos. Para los Vedas había 3 grandes cuerpos: el cuerpo causal, cuerpo astral, cuerpo físico. Se corresponde con estos 3 mundos también. Entonces el sueño puede ser más o menos tenebroso. A menor nivel de conciencia, a menor luminosidad, el sueño es más tenebroso. Es cuando no sabemos quiénes somos en absoluto. Vivimos a expensas de los caprichos del ego. No dominamos nuestra voluntad, nuestra mente. Somos prisioneros del ego y digamos que esa es una vida de mucho sufrimiento, mucho malestar, de muchos miedos, muchos apegos. A medida que hay autoconocimiento, que hay autoobservación, entramos en un sueño menos tenebroso porque aprendemos a gestionar emociones, podemos desarrollarnos también a nivel intelectual. La moral del bien y el mal, que es muy dual, es también una fase de la evolución humana necesaria para que haya un mayor nivel de convivencia. Es cuando entramos en todo lo que es el tema de la justicia moral, las leyes, los códigos. Es algo que realmente ayuda a que el hombre pueda seguir cultivando lo que es una conciencia más elevada que trascienda las leyes y los dogmas. Lo cual no significa que actúe de una forma amoral, en absoluto. Es como que ha trascendido los códigos morales ligados a la justicia terrenal, a las religiones, etc. Es muy importante observarse, ver dónde están los puntos débiles, dónde están nuestros excesos, dónde están nuestras tendencias perniciosas. Todo eso es algo que, pues bueno, lleva años, lleva muchos años, y con el tiempo, si la persona se observa lo suficientemente bien y hay voluntad de cambio, eso es fundamental. Sin voluntad no podemos hacer gran cosa. Lo primero es ver dónde está la desarmonía y después voluntad de cambio. Poco a poco vamos teniendo un sueño más agradable. La vida empieza a ser más agradable. Hay una correspondencia dentro-fuera en la que hay más sintonía. ¿Qué es lo que al final todo esto nos conduce a lo que el curso denomina sueño feliz? En el sueño feliz estamos ya en conexión con el mundo del alma, es decir, que hay un nivel de luminosidad muy grande, hay mucha luz, hay mucha conciencia, estamos alineados con la voluntad del alma. Es cuando hablamos del propósito de vida. Entonces sentimos la autorrealización, sentimos la plenitud, hay paz o mayor nivel de paz, esa paz es más duradera. Digamos que alcanzar el sueño feliz ya de por sí es una meta para el propio curso y para cualquier enseñanza filosófica, espiritual, porque no deja de ser llegar a lo que es vivir en armonía en la tierra. No es el despertar. El despertar sería recordar plenamente quiénes somos antes de la fragmentación. Entonces esta línea divisoria es un abismo, ¿no? En el Cábala hablamos del abismo. Es cuando hablamos de la conciencia de unidad que quedó fragmentada en millones de seres, de almas. En la enseñanza de un curso de milagros
no hay tanto paso previo, es decir, no hay los tres mundos que aquí aparecen. Directamente solo está el mundo del ego y el mundo del espíritu. No hay mundo del alma, no hay mundo astral. Esto es algo que aparece en otras filosofías, como la védica o la cabalista, y Un Curso de Milagros lo reduce, lo simplifica en dos niveles. Pero yo creo que es bueno entender que hay puntos intermedios en lo que es el sueño, digamos un sueño muy espeso, un sueño muy tenebroso, muy denso, y después podríamos llegar a lo que se podría entender como un sueño lúcido, en el que sí, seguimos soñando, pero con la consciencia de que estamos en un sueño y de que esto es un teatro, es una ilusión. Entonces se puede llegar a un nivel de lucidez bastante grande, a pesar de que sigamos experimentando dualidad. Entonces, bueno, el sueño feliz es una meta para todo el mundo, porque todos venimos a conectar con la voluntad del alma, a descubrir qué tenemos que aprender, qué tenemos que mejorar para encontrar el bienestar, la paz. Con lo cual, el autoconocimiento es necesario. Es cuando le damos la vuelta a la mirada y en lugar de mirar afuera, empezamos a mirar adentro. O vemos la correspondencia que hay dentro-fuera. Entonces es cuando entramos en el tema de la proyección, etcétera, y todo eso pues lo abordaré en otro vídeo. Aquí lo que me parece muy interesante es ver que dentro del sueño hay diferentes tipos de sueño. La meta es alcanzar un sueño feliz en el que no haya perturbaciones, decimos externas, pero realmente son internas, es decir, que el ego se va achicando, se va haciendo pequeño, cada vez tiene menos poder, cada vez nos domina menos, nos perturba menos, nos confunde menos, y así es como vamos encontrando una correspondencia con el mundo exterior en el que las experiencias de vida son más pacíficas, más agradables. Bueno, entonces volvemos al diagrama general, en este, digamos, unificando los cuatro árboles, los cuatro mundos en un solo diagrama. Ubicamos la realidad en las esferas superiores, mundo real, instante santo, relación santa. Mundo real, obviamente, es el único que existe, es el único que está y ha estado siempre, incluso si desapareciera el propio cosmos, el propio universo, como algún día desaparecerá. El mundo real sigue existiendo. Es una mente unificada, una mente que comparte Dios e Hijo. Esa es la relación santa, es la relación que compartimos con Dios, con el Creador. Y aquí vamos a entender que ni Dios ni el Hijo tienen género, no hay género. El Padre y el Hijo están perfectamente unidos, en perfecta sintonía. No hay espacio, no hay tiempo. Todo es un eterno ahora, es el instante santo. Eso es algo que podemos llegar a incorporar en pequeñas dosis en nuestra vida terrena. Es de lo que se trata. Esta aproximación al mundo real requiere de experiencia, dedicación, atención, etc. Por lo que ya expliqué previamente con, sobre todo, la mente recta, es el darse cuenta, la voluntad de cambio, y la herramienta del perdón, un perdón que es bidireccional. Perdonamos afuera y perdonamos adentro. Es la única cosa que podemos emplear realmente para modificar nuestra mente. Es una corrección mental. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo como el guía, el maestro y el transmutador. Es verdad que las filosofías orientales sí hablan de la autoindagación, que a base de años y años de dedicación, de observación, de retiro, tiene que haber una especie de aislamiento para que uno llegue a lo que es el despertar, también la iluminación, que lógicamente se da, sabemos que existe, se ha dado. Están los Jivamutkas de la tradición Advaita y los budas. Entonces, es posible, pero requiere un grandísimo esfuerzo, muchísima dedicación. Un curso de milagros nos dice que no hay que hacer ningún esfuerzo especial más allá de esa pequeña dosis de voluntad. La voluntad está en darse cuenta
darse cuenta de que todo el sufrimiento es nuestro, está en la mente, todo está en nuestra mente, por más que el ego nos diga que el culpable es este o aquel, todo está en nosotros. El malestar, la culpa inconsciente ya estaba en nosotros antes de que apareciera alguien y nos dijera lo que sea o nos provocara un conflicto y entonces lo señalamos como causante de nuestro dolor. No, ese dolor ya estaba. Entonces lo que ha ocurrido es que se ha hecho visible. Se ha hecho visible a través de otra persona. Entonces esa es la oportunidad que tenemos para transmutarlo. Entonces aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que dentro del sueño hay leyes físicas, hay necesidades fisiológicas, hay instintos biológicos y hay deseos. Esto no lo podemos cambiar. Es decir, a pesar de que seamos plenamente conscientes o tengamos una creencia muy firme, una convicción ya muy firme de que esto es un sueño, de que el cuerpo no es real, hay unas leyes físicas a las que estamos sometidos. Si seguimos soñando, aunque sepamos que es un sueño, seguimos inmersos en el sueño. Entonces las leyes físicas existen. Las necesidades fisiológicas también. Si no comemos, al final el cuerpo cesa. No pasa nada, no pasa nada. Pero no despertamos. Entonces habrá un peregrinaje pues del mundo físico, mundo astral, mundo causal y vuelta a empezar. Entonces no avanzamos nada desafiando las leyes físicas y las necesidades fisiológicas. Los instintos biológicos tampoco podemos reprimirlos, me refiero. Es decir, hay instintos como la sexualidad, el instinto de reproducción, de maternidad. Esos instintos forman parte del cuerpo, forman parte del sueño, del mundo del ego, si queremos entenderlo así, pero no ganamos nada poniéndonos en contra. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a los deseos que nos producen placer, pero a la vez también apego? Aquí simplemente hay que vivir la experiencia humana como tal. Hay que tener muy claro que no nos podemos sabotear negando ni leyes físicas, ni necesidades, ni instintos, ni deseos. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuándo está actuando el ego y que nos encadena a un sufrimiento por confusión, y cuándo somos capaces de darnos cuenta de esa dependencia y temporalmente salirnos de ese juego de ilusiones. Eso es algo que podemos ir incorporando día a día, a base de autoobservación y voluntad. Esa voluntad, básicamente, es querer ver las cosas de otra manera. Es cambiar la visión de conflicto, de miedo, por una visión amorosa. Pero requiere voluntad. Si negamos estas realidades físicas dentro del sueño, nos estaremos complicando la vida. Entonces, hay quien dice, bueno, pero como yo sé que este cuerpo no es real, pues me puedo beber un vaso de lejía y no me pasa nada, porque todo es ilusorio. Bueno, lo que ocurre es que hay sufrimiento. Eso va a provocar sufrimiento porque estamos dentro de un sueño con leyes propias a las que no podemos escapar. Tenemos que ser humildes en ese sentido y aceptar que estamos inmersos en un sueño, que tenemos un ego, que ese ego nos ata al mundo del sueño, al mundo ilusorio. Entonces lo que no podemos es transgredir estas leyes sin más. Todo aquello que malentendamos en estos niveles que nos enseña un curso de milagros nos puede provocar confusión. Somos consciencia ilimitada, pero en la experiencia humana vamos a tener que adaptarnos a las necesidades y las exigencias de la experiencia humana. Esto significa que habrá alternancia entre placer, dolor, bienestar, malestar, satisfacción y carencia. Hay que ser plenamente consciente de que eso es así. Que habrá momentos de placer, habrá momentos de dolor, de bienestar, malestar, satisfacción y carencia. Y va alternando. A medida
que nos acercamos al sueño feliz, cada vez desaparecerán los efectos del ego. Los efectos de dolor, los efectos de malestar, los efectos de carencia. Pero esos efectos van desapareciendo a medida que vamos corrigiendo nuestra mentalidad. Entonces, la negación, la represión de los instintos y de las necesidades fisiológicas como una especie de martirio que puede facilitar el camino hacia la fuente, hacia el mundo real. Esto no es nada nuevo, ya propio Buda lo experimentó, y no es un camino válido. No podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza humana, que no es real, pero ahora mismo es la que es. Entonces, el nivel del sueño hay que respetarlo, porque si no, esta enseñanza puede llegar a unos niveles de utopía irrealizable. Y es una enseñanza realizable. Yo particularmente estoy convencido que es una enseñanza que nos conduce al sueño feliz. Hacia el despertar no hay que tener ninguna obsesión, porque esa obsesión sería un deseo de tipo espiritual, un ego espiritual. Entonces eso ya es contradictorio en sí mismo. El despertar, en todo caso, es un acontecimiento que llega por sí solo. Así que el objetivo es el sueño feliz. No hay que aspirar a nada más. Y el sueño feliz es encontrar una vida plácida, de bienestar, en la que no sintamos excesivas carencias, donde las necesidades fisiológicas no sean excesivamente perturbadoras, con lo cual tendremos que aprender a manejarnos con un mundo material en el que hay que tener ciertos recursos económicos para sostener el cuerpo. Eso hay que aprender a llevarlo. Y no hace falta caer ni en la austeridad ni en la opulencia. Punto medio. Considero que todo en la vida, en su justa medida, nos da un escenario apropiado para ir avanzando en este camino hacia el mundo real. No es incompatible ni vivir en abundancia ni vivir en austeridad. Se puede perfectamente. Va a depender del agrado de cada uno. Quien se sienta cómodo en austeridad, fenomenal. Quien se sienta cómodo en una vida de opulencia, fenomenal. Lo que pasa es que puede haber desvíos en ambos casos. Y el punto medio siempre genera un escenario más propicio. Una vida cómoda, una vida en la que nos podamos relacionar con las personas, una vida en la que tengamos las necesidades cubiertas, en la que los deseos no sean excesivamente adictivos. Pueden también aparecer deseos de tipo intelectual, de tipo cultural, de tipo espiritual, pero todo en su justa medida, porque al final aquí la clave está en la identificación con el cuerpo y con nuestra mente, que es lo que progresivamente habrá que ir soltando. Entonces, mientras no estemos en ese punto de madurez espiritual suficiente como para soltar cuerpo, emociones, mente e incluso alma, porque el alma al final no deja de ser una conciencia diferenciada. Entonces, el alma tiene que regresar al espíritu. Mientras haya una identificación egoica, aunque sea muy sutil, está obligada a renacer. La conciencia tiene que volver a experimentar en el mundo de la forma. Para liberarse del mundo de la forma, hay que ir extinguiendo progresivamente esta identificación egoica, que es la fragmentación, es la dualidad. Entonces, al final, el alma regresa al espíritu, es como un vaso de agua verterlo en el océano. Es agua que estaba fuera, estará dentro del océano. Agua que estaba separada es agua que estará unida. Es la misma agua, pero la ilusión es de separación. Bueno, pues creo que esta explicación nos permite entender que vivir en el sueño tiene sus implicaciones
que no podemos eludir sin más. Tenemos que aprender a vivir con estas implicaciones, estas leyes del caos, que dice el curso, pero que no podemos negarlas, sino utilizarlas a nuestro favor en el sentido de encontrar cada vez más momentos de paz, que no nos perturbe ni las necesidades físicas, ni los instintos, ni los deseos. Que los podamos satisfacer en su justa medida, que no nos creen ninguna adicción, pero que tampoco haya una represión. Todo eso es algo que considero que es muy favorable para alcanzar el sueño feliz y de ahí ir avanzando peldaño a peldaño hacia el mundo real. Bueno, pues hasta aquí la explicación. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.